Recuerdos de Ocaña, capítulo 5. En la medida que íbamos entrando en la calle, percibíamos con más fuerza ese olor aguardiente anisado, combinado con el olor a cagajón y a sudor de burro. Había cualquier cantidad de ventanas en las casas salientes y que marcaban claramente que eran ventas de aguardiente ilegal. En ese rincón de la ciudad se vendía ese aguardiente casi de manera normal. Y la gente lo clasificaba como aguardiente de contrabando, porque era fabricado en las veredas cercanas a la ciudad de Ocaña, es decir, dentro de la misma comprensión municipal. Muchos años después se podría de moda ese aguardiente que llaman chirrinche, fabricado en la Loma de González y en Río de Oro, en el departamento del Cesar, y que ahora llaman bolegancho. A pleno sol y sentado en los andenes de las casas permanecían algunos borrachos, unos despiertos y otros dormidos, con la cabeza gacha. Parecían réplicas lánguidas del cóndor que aparece en nuestro emblemático escudo nacional. El ambiente impregnado de chirrinche propiciaba el encuentro. Después nos contaría la abuela que algunos de esos borrachos duraban viviendo hasta meses en la calle y en las mismas condiciones. De vez en cuando algunos familiares les traían algo de comer y así recuperaban fuerzas para seguir en la misma. Pero lo que a mí me parecía algo curioso era poder saber de dónde sacaban el dinero para comprar tanto aguardiente. En cualquier parte descargaban los burros, las cagarrutas de todo tamaño, de cabras, de burros, de caballos, de mulas, y esas formas casi exactas y repetitivas, como si todos los burros y estos animales tuvieran el mismo molde. Los montículos que hacían con el culo eran caprichosos, parecían minúsculas mastabas egipcias o pagodas birmanas afectadas por el paso del tiempo, construcciones pastosas y de color ocre verdoso. Cualquier turista contemporáneo desprevenido hubiese pensado que eran calles adornadas de arte conceptual, con el componente del olor impregnado en el ambiente. Ahora en Europa y en América algunos artistas están logrando esos efectos con olores y aromas como complemento a sus obras de arte. Los cagajones secos son muy buenos como combustible para juntar candela o para armar pequeñas batallas entre niños. Los albañiles de la ciudad y en esa época los aprovechaban para hacer un preparado con arenilla, un poco de cal o de cemento, y era utilizado para empañetar las paredes de tapia pisada y de adobes de tierra. Y todos esos bloques también tenían como componente principal ese cagajón de burro. De vez en cuando algún tendero conmovido por la cantidad de estiércol esparcido en la calle decidía salir a barrer, pero solo parte del suelo que él consideraba le correspondía. Con los cagajones trillados por las pisadas, hacían un montículo que luego recogían para arrojarlo a la quebrada más cercana. En algunas ocasiones lo guardaban en baldes y lo utilizaban para abonar plantas de plátano o cocotos que siempre abundaban en las huertas de las casas. Desde muy pequeño mi padre me enseñó a despertar mi sensibilidad por los burros, que siempre me parecieron muy nobles y obedientes. Se ponía furioso cuando veía a alguien abusando de estos animales, ya fuera por el exceso de peso o golpeándolos. Muchas veces sentado en el andén de mi casa, veía a lo lejos venir un burro con 3 bultos en el lomo, uno a cada lado y otro atravesado encima. Rápidamente me entraba a la casa y se lo decía a mi padre. De inmediato salía y de manera fuerte le hacía un reclamo al arriero. ¿Cómo hace falta aquí crear la sociedad protectora de animales?, terminaba diciendo mi padre. Ciertamente,
Los dueños de los burros sabían de la nobleza y la capacidad de estos animales para las cargas pesadas y abusaban, y sin ningún miramiento o contemplación. Se les olvidaba que eran también seres vivos de carne y hueso, sobre todo muy sensibles. Desconocían del cuidado que requerían, por ejemplo, un espacio adecuado y abrigado para vivir, buena alimentación, buenas herraduras y dedicarles un poco de tiempo, pues a ellos les encanta la atención. Así nosotros no lo alcancemos a percibir. Los dueños solo estaban para explotarlos hasta el máximo y pasaban hambre los pobres. En muchas ocasiones los vi comiendo papel periódico o cualquier clase de papel que encontraban en la calle. Pepas de mango, hojas de bijao, vainas de guama, cáscaras de piña y de guineo. Algunos tenderos se compadecían de ellos y les echaban restos de yuca cruda, guineos o plátanos pichos. Una vez terminada la faena, algunos campesinos se acordaban de los pobres animales y les traían un poco de afrecho de maíz, sal y panela en trozos. La mayoría de los vecinos les guardaban las cáscaras de plátano, de yuca y las hojas de los tamales para que ellos seguramente sería un momento feliz de su vida con esas suculentas comidas. En época de vacaciones acostumbraba a ir a cualquier día de la semana a visitar a la abuela María. Entonces me quedaba absorto mirando todos los movimientos de los campesinos, rebosantes de dinamismo, bajando las cargas y entregando los encargos. Justamente en la puerta de la casa de mi abuela era uno de los puntos de encuentro y de más movimiento. Allí se negociaba la leña, el apio, las arvejas, los frijoles, la miel de abeja, el repollo, el cilantro, los plátanos, los aguacates, las piñas, el aguardiente, el fique y la lata para fabricar sombreros. Ese recodo junto a la casa era un punto de llegada desde las veredas Las Liscas, Palo Grande, La Concepción, Las Juntas, La Madera, entre otras. Los más madrugadores comenzaban a aliviar presto la carga del lomo de los animales. Entraban a saludar a cualquier vecino conocido y a pedir un poco de agua para beber ellos y darle a los animales. Igual lo hacían en la casa de mi tío, con el ingrediente que además querían saber si le había llegado alguna encomienda o carta de sus hijos, que muy lejos prestaban el servicio militar obligatorio. Todos sabemos que los campesinos humildes fueron los que más sufrieron ese reclutamiento forzado, no solo por parte de las Fuerzas Armadas, sino también por parte de los grupos insurgentes y más tarde por los paramilitares, y por ende los más afectados por la violencia política. Ellos han sido durante muchos años las principales víctimas de la exclusión y la violencia social. La violencia era y sigue siendo una realidad latente en el territorio nacional y los campesinos los más perjudicados. Para poder mantener en la miseria al pueblo, los gamonales habían armado una complicada maquinaria cuyo engranaje estaba perfectamente aceptado por los políticos, la jerarquía de la Iglesia Católica, la prensa hablada y escrita, los funcionarios públicos, la policía y el ejército. Los gamonales en sus mansiones y fincas dotados de todos los lujos, usufructuando el tesoro del Estado, viviendo con sus familias en el país de las mil maravillas, cobijados con las actitudes cómplices de los gobernantes de turno, a quienes solo les preocupaba defender sus intereses personales y los de sus aliados, y no asumían con responsabilidad la función de gobernar para todos, en igualdad de condiciones. Dejarse atrapar para prestar el servicio militar obligatorio era el primer paso para caer en manos de la sociedad. Allí comenzaba el proceso de corrupción. Eran utilizados como peones en una patria que siempre les era esquiva e indiferente, porque pertenece a otros, a los que viven tranquilos en sus palacetes y gracias a sus influencias sus hijos han podido esquivar esa obligación patriótica. Sin embargo, posan como los más patriotas. Eran y siguen siendo
a través de sus descendientes, los primeros o los únicos a la hora del reparto de las prebendas y los dividendos económicos. A veces los padres, para darse consuelo, decían que el cuartel y la ciudad les quitaban la ingenuidad a sus hijos. Era cierto, pero también les mataban los sueños para siempre. Recién llegados de los cuarteles, les daban 3 meses de instrucción militar y después les largaban un fusil y los enviaban a la selva a enfrentarse a la guerrilla. Una vez metidos en el lío no les quedaba otra opción que matar o dejarse matar. Los enviaban a la guerra en nombre de la patria para defender la democracia y las instituciones. Palabras abstractas, huecas, que ni los mismos comandantes sabían el significado. Y así quedó demostrado muchos años después, cuando retomaron y arrasaron a bombazo limpio el Palacio de Justicia en Bogotá. Es apenas lógico que los levantamientos en armas seguirán siendo bastante comunes, si no se subsanan las verdaderas causas que generan la violencia. Sin justicia social y reparación a las víctimas, es imposible superar los daños causados a miles y miles de familias durante tantos años. Aunque duela decirlo, la historia nos enseña que son muchos los pueblos que han podido madurar como fruto de una larga experiencia de violencia, de la injusticia y la mentira, y también de los remedios que permiten superarlas. Interludio. A mí me correspondió la mala suerte de nacer en plena violencia, violencia que aún persiste. Desgraciadamente, desde la década del 50 hasta el presente, el país ha estado siempre conmocionado por la violencia. Cuando ingresé como estudiante de primaria en la escuela Adolfo Milanés, una junta militar manejaba las riendas del país. Esa junta ordenó desde Bogotá un toque de queda. Entonces nadie podía salir de noche. Todos teníamos que permanecer encerrados en las casas. Entonces nosotros nos sentamos en la grada de la casa a echar cuentos con el foco de la sala casi apagado. Mi hermano Fernando le colocaba un trozo de tela negra y así evitaba que la claridad saliera a la calle y nos delatara. De pronto veíamos venir un jeep a toda prisa. Entonces papá nos ordenaba hacer completo silencio. El jeep se estacionaba en la esquina de la luz polar y se apeaba un hombre vestido de militar, daba un toque de trompeta y seguidamente comenzaba a leer en voz alta las nuevas disposiciones y las prohibiciones que todos debíamos observar a partir de ese momento. La gente arracimada detrás de las puertas y en completo silencio escuchaban el mensaje, y los niños temerosos, con cara de preocupación, rodeaban a sus padres. Después el hombre se montaba de nuevo en el jeep y partía con la misma prisa que lo había traído. Ya lo oyeron, dijo mi padre. La persona que encuentren en la calle a partir de este momento será detenida y llevada a la cárcel. Y si a uno lo sorprende el toque de queda en la calle, ¿qué pasa?, pregunté. Entonces la policía lo detiene y la persona corre, puede ser tiroteada, agregó mi papá. La violencia no surge así nomás, como por arte de magia, ni a nivel individual ni colectivo. Existen, de hecho, muchos factores importantes que interactúan en diversos campos o escenarios y que involucran tantas particularidades de cada individuo, inmerso en esa permanente y compleja relación con la sociedad y que lo conducen a expresar su violencia de distintas maneras. La guerrilla en Colombia surge en esos años como respuesta a esa caótica situación social y de descomposición moral. A pesar de que Colombia en esos años era un país eminentemente agrícola, el campo estaba totalmente desatendido y el escaso desarrollo solo servía para enriquecer a las emergentes empresas privadas incentivadas por los préstamos extranjeros, pero que todos teníamos que responder sin haber sido los directos beneficiarios. La presión que ejercían los gamonales desde las altas esferas del poder y el mismo Estado a través de sus fuerzas represivas
las precarias condiciones sociales y económicas como la pobreza, la marginalidad, la impunidad, el estilo tradicional para hacer política, el nepotismo institucional y la falta de oportunidades para acceder a la cultura, la educación y la salud eran algunas de las distintas caras que tenía la violencia en Colombia en ese entonces. No era necesario hacer ningún esfuerzo matemático para saber que solo mediante la eliminación de esos mínimos factores que fomentan la violencia era posible alcanzar la esquiva paz. Pero para ello se requería la voluntad política de los gobernantes y de una contribución efectiva por parte de quienes a través de los años se habían adueñado de la riqueza nacional. Nunca se quiso reconocer la existencia de un conflicto y que tenía que ser cada vez más agudo. Por eso no se hicieron desde el comienzo ningún tipo de intento para buscarle la solución correcta al problema. Quienes detentaban el poder se limitaron en señalar a los inconformes como puntas de lanza del comunismo internacional, a los que había que erradicar utilizando para ello los métodos más execrables. Era la violencia elevada a la máxima potencia para contrarrestar los brotes insurgentes, típica reacción de tiranuelos acosados por los rugidos de león de los oligarcas nacionales e internacionales, cuyo eco retumbaba a través de la prensa hablada y escrita, dispuesta al servicio de los ricos. Recuerdo que todos los domingos en la mañana llegaba a la casa un joven a traerle a mi papá un periódico de circulación nacional, y una imagen impresa en el papel se me quedó grabada en el cerebro. En ella aparecía el presidente de ese entonces, Guillermo León Valencia, portando en sus manos una escopeta. Estaba en plena faena, cazando patos. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas colombianas, en su conjunto y con el apoyo de los gringos, estaban en ese preciso momento cazando campesinos con bombas incendiarias que utilizaban el napalm como combustible en las montañas de Marquetalia, Río Chiquito y Guayabero. Esa fue la respuesta del Estado a un puñado de campesinos que se atrevieron a clamar por el respeto de los derechos fundamentales de la vida, a soñar con un país soberano, en paz y con justicia social.